Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Mi nombre es Cristian Villarruel. Estamos haciendo una nueva emisión del programa El Rey te mandó a llamar. Este programa evangelístico, este programa para evangelizar, este programa que hemos estado haciendo ya varios programas, ya no sé la cuenta, pero gracias a Dios pudimos seguir, podemos estar acá, podemos hacer programas, podemos estar para ustedes, res- eh, hablando palabra de Dios, hablando lo que Dios quiere en este tiempo, hablando palabra de arrepentimiento, hablando del Evangelio, no del reino, hablando de su palabra, hablando de su amor, de su misericordia, de lo grande que es Dios, de lo maravilloso, de lo perfecto que es Dios. Por eso le damos gracias al Eterno, le damos gracias al Señor en este día, de poder compartir un nuevo lunes, compartir una nueva misión de este programa que se llama El Rey te mandó a llamar. Le damos gracias al Señor por ese amor tan grande, por ese amor incondicional, porque Él es perfecto, maravilloso, porque Él nos ama, porque Él nos da la oportunidad, ¿no? De poder estar vivo un día más, de poder levantarnos, de poder agradecerle y saber de que su amor es infinito, de que su amor es incomparable, de que es tan grande su amor que entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros, que entregó su vida por cada uno de los que hoy pueden ver este programa, de los que están en el mundo y de todo el mundo. Él entregó su vida por todos, porque la palabra clara lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para todo aquel que no lo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio la posibilidad y el privilegio de poder tener vida eterna a través de Jesucristo. Y eso es tan maravilloso, saber de que Jesús murió por vos, saber de que Jesús murió por mí, murió por cada uno de nosotros, ¿no? Para darnos vida eterna, para levantarnos, para restaurarnos, para ser una nueva persona, una nueva criatura, para ser personas de reino, personas comprometidas con su presencia, ¿no? Y nosotros tenemos que darle a Dios también nuestra vida. Dios nos pide, no nos pide plata, no nos pide oro, no nos pide nada. Lo que Dios nos pide es nuestro corazón. Dios te pide tu corazón de que te puedas entregar a Él por completo, de que puedas entrar en su presencia, de que puedas buscarlo, de que puedas ponerlo en primer lugar a Él, ¿no? Porque si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, sabemos que Él nos va a poner también en primer lugar a nosotros. Por eso dice la palabra, buscar al reino de Dios y su justicia. Primeramente tenemos que buscar el reino de Dios, buscar al Padre, su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. El Señor quiere en este tiempo levantar una iglesia. El Señor quiere en este tiempo restaurar el tabernáculo, restaurar esa iglesia caída, restaurar lo que se está perdiendo, ¿no? Aunque todo no está perdido todavía. Sabemos que Dios tiene un plan, un propósito, y es un plan de salvación, un plan para tu vida, un plan para mi vida, un plan para volver a encontrarnos en el cielo, poder hacer la voluntad de ese que nos ama, de ese que está en todo momento con nosotros, trayendo paz a nuestro corazón, trayendo restauración a nuestra vida, levantándonos, ¿no?, del pozo cenagoso, de esos momentos de dificultad, de esos momentos difíciles, ¿no?, donde nos encontramos muchas veces, donde nos encontramos, ¿no?, sin salida, donde nos encontramos en una cueva, donde nos encontramos en un pozo, pero Dios te quiere sacar de ese lugar, te quiere sacar de esa situación para que aprendamos a hacer su voluntad, para que aprendamos a amarlo verdaderamente como Él nos ama, porque dice que Él nos amó primero, por eso estamos en este lugar, por eso Él nos levanta cada día, porque Él nos ama, porque Él nos, por su amor, por su misericordia, nos da esa oportunidad de poder ser llamados hijos, de poder ser llamados esos siervos aprobados por su presencia, de poder ser esos adoradores. Hace de 2 lunes pasados ya que empezamos a hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Hablamos sobre la iglesia de Éfeso, hablamos también sobre la iglesia de Esmirna y hoy le toca el turno de hablar de la iglesia de Pérgamo. Hablamos de las iglesias y cómo Dios está hablando, cómo Dios relaciona también en este tiempo las iglesias de este tiempo con las iglesias de Asia. Muchos creen que ya es pasado, pero las cosas de Dios no son pasado, no son presente y no son futuros, sino que son en todo tiempo. Dios es todo y la palabra de Dios permanece para siempre, porque todo dice pasará, pero su palabra va a permanecer para siempre. O sea que lo que Dios habla, lo que Dios hablaba en el pasado es para el presente y es para el futuro. No tiene tiempo lo que Dios habla. Por eso cuando Dios hablaba a las iglesias de Asia,
También estaba hablando para las iglesias de este tiempo y sabemos que se están cumpliendo todas las cosas porque Dios quiere que la iglesia se levante, Dios quiere que la iglesia se despierte, Dios quiere que la iglesia empiece a hacer la voluntad del Padre y dejar, ¿no? Muchas veces hablar, ¿no? Como Dios quiere en este tiempo y saber de que no tenemos que jugar a ser cristiano, no tenemos que jugar porque con Dios no se juega, no tenemos que jugar a ser cristiano, un día estoy acá, un día estoy allá, un día hago esto, un día hago lo otro, o mi vida está en un lado, está en el otro, porque la palabra de Dios habla muy claro, ¿no? Que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No está hablando de la gente, sino que está hablando de los diseños, de lo que el mundo regala, de lo que el mundo da en este tiempo, de lo que el mundo te ofrece. El mundo te ofrece deleite, el mundo te ofrece desenfreno, el mundo te ofrece millones de cosas y muchas veces te van a decir, ¿no? Que nosotros estamos locos porque perdemos el tiempo, porque perdemos nuestra juventud. Pero lo más importante es saber de que un día vamos a estar delante del Padre, porque dicen en Apocalipsis que hay un trono en donde todos vamos a pasar por ese trono y vamos a estar delante del Padre, y ahí no vamos a tener excusa, no vamos a tener nada que le podamos decir al Padre, que digamos, no, Señor, yo no hice esto por esto, yo no hice lo otro por otro, y Dios te va a decir, si siempre hubo personas que predicaron, siempre yo levanté pastores, levanté evangelistas, levanté profetas, levanté maestros, levanté millones de personas que vinieron anunciando el Evangelio y anunciando de la venida de Cristo. Por eso es que Dios en este tiempo quiere que la iglesia se levante. Por eso estamos hablando de los 7 mensajes a las 7 iglesias, a las iglesias de Asia, que son unas iglesias poderosas, unas iglesias de Asia, ¿no? Que muchas veces parecía, ¿no? Que estaban bien y muchas veces Dios tenía algo en contra de ellos y algo a favor de ellos. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, ¿no? Porque estamos caminando desviados y Dios quiere que nos levantemos en este tiempo, que seamos una iglesia que avance, una iglesia de avance, una iglesia que traiga el reino de los cielos a la tierra, porque tenemos que hablar palabras del reino, no tenemos que hablar palabras que sean palabras livianas, palabras que no causen un efecto. Nosotros tenemos que hablar palabras que causen un efecto, no solamente en lo material, sino que también en el mundo espiritual. Hoy, como le decía, vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo, que se encuentra en el Apocalipsis, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, habla de la iglesia de Pérgamo. Quiero saludar a los que ya se están conectando. Darío Díaz dice, bendiciones, siervo, Dios lo bendiga, Pastor Darío. A Esther Isabel Guzmán, Dios la bendiga. Esther, amén, Dios te bendiga. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga a los que están del otro lado viendo este video, de los que están conectados, de los que se van a conectar después, que puedan estar escuchando palabra de Dios, que puedan estar escuchando estos mensajes, ¿no? Porque vamos a hacer durante 7 días el mensaje a las 7 iglesias. Primeramente, como hablaba la iglesia de Éfeso, una iglesia en donde Dios le hablaba, ¿no? Que se había dejado el primer amor. Después hablaba de la iglesia de Esmirna, donde Dios hablaba de la persecución, ¿no? Hablaba de la persecución y de que había entrado una muerte espiritual, que habían dejado de adorar y buscar. Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia, una iglesia que Dios también le habló, que Dios trajo corrección, que Dios trajo alineamiento, y Dios quiere traer alineamiento a la iglesia en este tiempo. Dios quiere que la iglesia se levante verdaderamente como Él manda, como Él quiere levantarse para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios está pidiendo. Una iglesia comprometida, una iglesia que busque lo del cielo. Porque las cosas terrenales son pasajeras, pero las cosas celestiales son eternas. Y como le decía, la puerta está abierta. La puerta todavía está abierta, como en los días de Noé, que estaba abierta el arca. Estuvo abierta y Noé estuvo construyendo el arca durante 100 años y la gente se burlaba de Noé y la gente decía, no va a llover, no va a llover, no va a pasar nada sobre la tierra, sos un mentiroso, estás perdiendo el tiempo, estás loco. Eso es lo que le decían a Noé. Pero cuando Noé terminó el arca, automáticamente empezó a diluviar, empezó a llover, a llover, a llover y cayó un diluvio sobre la tierra y destruyó toda la humanidad porque solamente se salvó la familia de Noé. Y que nosotros no hagamos como en el tiempo de Noé, que solamente Noé se salvó, que en este tiempo podamos salvarnos todos, porque eso es lo que Jesucristo quiere hacer. Él, cuando murió en la cruz, con su sangre nos compró a precio de sangre, para que a través de Él nosotros podamos tener vida eterna. A través de Jesucristo, por la fe, podamos tener vida eterna e ir al cielo y buscarlo y tener ese encuentro con Jesús, encontrarnos en el cielo con el Creador, con el Rey de Reyes, con ese que murió por tu vida.
Que nosotros aprendamos en este tiempo a buscarlo por amor. No buscarlo por algo, ni para que Dios nos dé algo. Hay que buscarlo por amor, por como lo mismo hizo Jesús con nosotros. Él murió por amor. Él no buscó, no buscaba algo a cambio. Él no buscó mi plata, no buscó tu plata, no buscó tus cosas, no buscó lo material. Jesús buscaba tu alma. Jesús moría por tu alma. Jesús moría por tu espíritu. Él quería que el día de mañana podamos encontrarnos todos nuevamente en el cielo, como hablamos la otra vez cuando hablamos del arrebatamiento, que Dios quiere que todos nos encontremos en el cielo, pero muchas veces no todos se van a salvar, porque la misma palabra dice son más los que se pierden que los que se salvan, y que nosotros podamos estar en ese puñado, aunque van a ser millones y millones de almas que se van a salvar y que van a irse en el arrebatamiento. Eso es lo que yo quiero hablarles, que nosotros podamos irnos todos juntos en el arrebatamiento y podamos hacer la voluntad del Padre como verdaderos hijos, como verdaderos adoradores. Dios quiere levantar a esa iglesia. Dios quiere una iglesia comprometida. Dios quiere una iglesia que busque a Jesús por amor. Porque si Jesús te compró por amor, que vos le puedas devolver a Jesús ese amor tan grande que te dio en la cruz, que se lo puedas devolver por amor, que puedas ir a la iglesia por amor, que puedas hacer las cosas que Dios te manda por amor. Todo Dios quiere que uno muera el yo, muera al viejo hombre. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios y someternos y levantarnos como verdaderos hijos en este tiempo. ¿Para qué? Para que la gente del mundo, para que aquellos que todavía no han podido conocerlo a Jesucristo, y muchos dicen, sí, todos lo conocen, pero nosotros decimos eso, pero pensamos mal, porque no todo el mundo fue predicado todavía, porque la misma palabra dice que el día que se predique todo el evangelio sobre toda tierra, sobre toda criatura, sobre toda lengua, en ese momento Dios va a destruir todas las cosas. Jesús va a volver a la tierra, pero que cuando se predique el evangelio, nosotros como hijos tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que hablar de su palabra a nuestra familia, porque no solamente no es hablar a las naciones y estar en un púlpito, estar en un estadio hablando de Dios. Es maravilloso que pase eso con nuestras vidas, pero lo más maravilloso es hablar a nuestra familia. Es con nuestro ministerio hablarle a nuestro esposo, hablar a nuestra esposa, hablar de esa manera que con nuestros actos nuestra familia pueda ir a la iglesia. Porque de qué vale que yo vaya a la iglesia y que mi familia no vaya a la iglesia por mí, porque dice este va a la iglesia y ni siquiera cambió. Que nosotros podamos cambiar, tener un encuentro con Dios. Saluda a Negrita Roldán y también saluda a Cacho Paire, que se ha conectado. Dice bendiciones, Cristian. Dios te bendiga, Cacho, en esta tarde. Dios bendiga a tu familia. Te amo en el Señor, te amo en Jesucristo. Que Dios bendiga tu vida, Cacho. Qué bueno que siempre estás conectado, siempre estás del otro lado mirando los videos, y me pone muy contento de que puedas estar del otro lado escuchando palabra, de que puedas estar del otro lado escuchando lo que Dios quiere hablar en este tiempo, porque hay que hablar la verdad. La misma Biblia dice que nosotros tenemos que hablar la verdad en todo tiempo. Compra la verdad y no la venda. Yo no puedo vender la palabra, por más que me vengan con plata, yo no puedo vender el mensaje. Yo no puedo decir, no, yo no voy a hablar, voy a hablar lo que le conviene a la gente. No, yo quiero hablar lo que Dios quiere que hable en este tiempo, y es el arrepentimiento. Porque cuando Cristo venga a la tierra, nosotros vamos a pensar y vamos a decir, no hablaste del arrepentimiento, y yo por no hablar del arrepentimiento yo también me puedo perder. Por eso uno tiene que hablar del arrepentimiento como evangelista, uno tiene que hablar del arrepentimiento, uno tiene que hablar del mensaje verdadero que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de su palabra, las vidas son transformadas. Porque yo no soy el que transforma las vidas, sino el que transforma la vida se llama Espíritu Santo. Porque nosotros a través de su palabra le entregamos a Jesucristo, entregamos a Jesús como Él era, en amor, en misericordia, y que Él en todo tiempo levantaba su iglesia. Primeramente, por sobre todas las cosas, voy a orar para que el Espíritu Santo esté en dominio y en control en esta tarde, para que el Espíritu Santo sea el que me ayude en este día a predicar esta palabra, el que hable, ¿no? Porque de qué vale que yo le hable cuando el Espíritu es el que tiene que hablar, cuando el Espíritu es el que tiene que actuar, ¿no? En nuestras vidas, el que trae la revelación de la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que orar en todo momento para que el Espíritu se manifieste en nuestras vidas,
vidas, para que el Espíritu sea trayendo un renuevo sobre nosotros, para que el Espíritu nos levante verdaderamente en este tiempo, porque Él tiene que ser el primero, el Espíritu Santo por sobre todas las cosas. Cuando se predica una palabra, cuando se habla de Dios, se habla de Jesús, pero con la revelación del Espíritu Santo, que es el que revela, que es el que trae el pan fresco del cielo. No soy yo, sino que es el Espíritu. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios que quiere traer palabra, que quiere hablar, que quiere anunciar el mensaje. Toda la gloria es para Jesucristo, toda la gloria es para el Espíritu de Dios. Por eso en esta hora vamos a orar y vamos a darle lugar al Espíritu Santo para que sea Él obrando, para que sea Él trayendo revelación. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos de los que están del otro lado y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar. Vamos a darle la bienvenida a ese Espíritu maravilloso, a ese que aún sigue haciendo milagros, a ese que también te ama porque es Dios mismo. El Espíritu Santo también es Jesucristo, el Espíritu Santo también es nuestro Padre. Por eso es que tenemos que darle el lugar que Él se merece, porque el Espíritu tiene que ser el primero. Así como es Jesús en tu vida, el Espíritu tiene que ser el primero. Saluda a Matías Chora, amén, dice, Dios te bendiga, Matías. Vamos a orar en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, bendito Espíritu Santo, venimos delante de tu presencia en esta hora para darte gracias, para en este momento, Señor, darte el lugar que tú mereces, Espíritu Santo, para que seas tú obrando, para que seas tú hablando, para que seas tú trayendo revelación a nuestras vidas, para que sea levantándonos en este día, Señor. En este día levanta mi vida, Señor, por sobre todas las cosas, Padre Santo, para que pueda hablar palabra de Dios. Usa mi boca como instrumento en tus manos, Señor. Úsame, Padre, para hablar tu palabra, para llevar un mensaje claro, Señor, donde las almas quieren escuchar tu palabra claramente, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida a este vivo, te doy la bienvenida a este lugar, te doy la bienvenida, Espíritu Santo, a las vidas de las personas que están del otro lado, de la gente que está del otro lado, Padre Santo, que está ahí mirando el vivo, Padre Santo. Te pido, Espíritu Santo, que tú entres a los hogares, que tú entres a los corazones, para que tú les abras el entendimiento y ellos puedan entender tu palabra, para que ellos puedan entender el mensaje, Padre Santo, en este tiempo, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de tu palabra, un mensaje que traiga paz a los corazones, un mensaje que traiga restauración, porque tú eres un Dios de milagro, tú eres un Dios de prodigio, pero por sobre todas las cosas tú eres un Dios de corrección, tú eres un Dios que alinea, tú eres un Dios que trae paz y trae restauración a la iglesia, que trae restauración a tus hijos, Padre Santo. Por eso, bendito Espíritu de Dios, te doy el lugar en esta tarde, primeramente aquí en mi casa, primeramente aquí en mi hogar, Padre Santo, después también en los hogares, Señor, de las almas. Bendito Rey, de los que están escuchando, de los que están del otro lado en el vivo. Por eso, Espíritu Santo, te damos el lugar y el lugar para que tú trabajes, para que te muevas, para que hagas lo que tú quieras. Si quieres hacer un milagro, hazlo, Espíritu Santo. Que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga la voluntad del Espíritu en este día. Por eso, Espíritu Santo, te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Es una palabra poderosa. Es una palabra poderosa, ¿no? Que hablaba, ¿no? Del mensaje de las iglesias, ¿no? De las 7 iglesias. Hoy vamos a hablar, como les decía, de la iglesia de Pérgamo, que es una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Cuando Dios le trajo la revelación, Jesús le trajo la revelación a Juan, él pudo entender, ¿no? Lo que Jesucristo estaba hablando a la iglesia, lo que Jesucristo estaba hablando a la iglesia, y eso es lo que Dios quiere que hable en este tiempo, que hablemos, que hagamos, porque Jesucristo tiene el poder para ministrar, para hablar, para hacer un montón de cosas en nuestras vidas. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos, ¿no? Como verdaderos adoradores, como esos adoradores que el Padre quiere. Vamos a leer la palabra que se encuentra, como le decía, en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 2. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Que habla de la iglesia, el mensaje a Pérgamo. Y dice la palabra de Dios, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Una hermosa palabra. Un tremendo mensaje, ¿no? A la iglesia de Pérgamo. Dice Pérgamo, la ciudad de Pérgamo estaba construida sobre una colina a unos 330 metros de altura, sobre la región circunvecina, creando una fortaleza natural. Era una ciudad moderna, un centro de la cultura griega y la educación, con una biblioteca que contaba con 200.000 volúmenes. Pero también era el centro de 4 sectas, y realizaban con Éfeso en su adoración de ídolos. El dios principal de la ciudad estaba simbolizado por una serpiente, y a ese dios se lo consideraba el dios de la sanidad. La gente de todas partes iba a Pérgamo en busca de sanidad de parte de ese dios. Qué confundida, ¿no?, que estaba la gente, porque dice que había un dios en forma de una serpiente, ¿no?, que decían que hacía milagros. Y muchas veces el enemigo va a venir a traer engaño, diciendo que él hace milagros, diciendo que las imágenes hacen milagros, diciendo que muchos ídolos pueden hacer milagros. Y los milagros muchas veces es por nuestra fe. Cuando nosotros activamos nuestra fe, nosotros podemos hacer milagros, nosotros podemos encontrar un milagro, pero por sobre todas las cosas, el mejor milagro, como le decía la otra vez, es la salvación. El mejor milagro es la salvación, es poder decir: un día yo me voy a ir con el Padre, un día yo me voy a ir con Jesucristo. Ese es el mayor milagro, el mejor milagro de todo. Por eso es que nosotros no tenemos que confiar en los ídolos, nosotros no tenemos que confiar en las imágenes, en las estatuas, no tenemos que confiar en los dioses que están muertos, porque el verdadero Dios que hace milagros y sigue haciendo milagros se llama Jesús de Nazaret. El primero y el último, el postrero, ese Dios eterno, que cuando arranca y se escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos, ese que está ahí, ese poderoso, ese Jesucristo, ese eterno, que se llama Jesús de Nazaret, ese que murió por tu vida, ese que te da la restauración, no solamente hace un milagro, sino que trae restauración a tu vida. No solamente un milagro, porque muchas veces la gente espera un milagro, pero su vida sigue siendo igual. Muchas veces la gente pide un milagro, pero no puede cambiar. ¿Por qué? Porque no se puede encontrar con la verdad. Dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que podamos ser libres a través de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra. Que nosotros aprendamos a caminar en la palabra. Aprendamos a ver las cosas que son así y que caminan con la palabra. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué tremendo lo que Dios le decía a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Por qué? Porque moraban tantos ídolos que había un trono de Satanás ahí en ese lugar, en esa ciudad. Dice, como centro de 4 sectas idólatras. Había 4 sectas en ese lugar. Primeramente estaba Zeus, el dios de los griegos, ¿no? Ese dios que decía, ¿no?, que gobierna el día jueves, el dios Júpiter, Zeus, ese dios que gobierna los días jueves, ese dios que está ahí en control de esos días, ese principado, ese era el que gobernaba en esa ciudad. Estaba Dionisio, estaba
Asepio y Atena. Esos eran los 4 dioses que ellos le rendían culto. Y a Dios no le agrada que muchas veces tengamos dioses. A Dios no le agrada porque el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Que nosotros no tengamos otros dioses. Que nosotros no pongamos a los dioses primeramente antes que Dios. ¿Por qué? Porque esta iglesia era una iglesia idólatra, una iglesia fornicaria, una iglesia que fornicaba con los dioses. Habla de la fornicación, pero no hablo de la fornicación de una mujer y un hombre, sino que estoy hablando de la fornicación espiritual, donde muchas veces vemos en las iglesias que hay fornicación, que en nuestro corazón está en un lugar y está en otro, y fornicamos con los dioses, buscando a los adivinos, a los agoreros, buscamos a los curanderos, y vamos a la iglesia, que Dios no quiere que hagamos esas cosas. Esta iglesia de Pérgamo hacía esas cosas, y hoy vemos que hay mucha gente que va a la iglesia y después los ven los curanderos, después lo ven haciéndose curar el empacho, haciendo esto, haciendo lo otro, buscando los ídolos. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros forniquemos con el mundo. No tenemos que fornicar con las cosas del mundo, ni con lo que el diablo ofrece. Tenemos que ir a la fuente en todo tiempo, que se llama Jesucristo. Tenemos que ir al Espíritu Santo. A Pérgamo se la llamaba la ciudad donde Satanás tenía su trono, donde Satanás tiene su trono. Y esa iglesia peleaba contra todas esas cosas. La iglesia de Pérgamo peleaba contra el mismo Satanás, que tenía un trono sobre esa ciudad. Se habían tronado con estos dioses, con Zeus por sobre todas las cosas, que es un Dios que parece que es poderoso, pero para Dios nada es poderoso, porque el único poderoso se llama Jesús de Nazaret, se llama Jehová de los ejércitos, que nunca perdió una batalla. Pero ahí estaba rodeada de ese Dios, rodeado de esa idolatría, rodeado de la fornicación. Adulteraban, fornicaban con los dioses extraños. Y eso es lo que Dios no quiere, que la iglesia fornique. Dios no quiere que nosotros estemos en la iglesia y estemos en el mundo. Dios no nos quiere compartir con nadie, porque dice que Él es un Dios celoso. El segundo mandamiento dice: no te harás imágenes. No tenemos que hacer una imagen. ¿Por qué? Porque dice que Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Tenemos que aprender de que Jesucristo tiene que ser el centro de nuestro corazón. ¿Para qué? Para no fornicar con esos dioses, para no fornicar con esos ídolos, para no hacer la voluntad de lo que piden esos ídolos, de lo que hacían esos ídolos, que sacrificaban a los niños, sacrificaban millones de cosas que a Dios no le agrada. Por eso Dios muchas veces es celoso con nosotros, porque nos cuida, porque no quiere que vayamos en pos de esos ídolos. De esos ídolos que fornican, de esos ídolos que nos hacen pecar, que nos hacen apartar de la salvación, porque por sobre todas las cosas podemos perder la salvación. ¿Por qué? Porque si nos apartamos vamos a perder la salvación. Y Dios hoy te está dando un plan de salvación. ¿Por qué? Porque te dice que Él tiene que ser el primero en tu vida. Que tenemos que dejar los dioses ajenos de lado, esos dioses que nos apartan de la presencia de Dios. Esta era una iglesia fornicaria, era una iglesia que fornicaba, una iglesia que hacía lo malo delante de Dios, una ciudad que estaba comprometida y atada a esos dioses. Pero siempre hay una iglesia que se levanta. Dice la palabra que mataron a Antipas. Antipas fue un enviado de Jesucristo, fue un enviado a Pérgamo a predicar la palabra, y lo terminaron matando, apedreándolo. ¿Por qué? Porque estaban los romanos, porque estaban esos dioses falsos. Estaba el dios Zeus, ese Dios que gobierna, ese Dios que si nosotros le damos el lugar, Él gobierna sobre nuestras vidas y nos aparta de la presencia. El dios Zeus, el dios Júpiter, ese Dios maligno, ese Dios que nos aparta de Dios, que nos hace fornicar, nos hace apartar de la verdad. Y nosotros tenemos que caminar en la verdad en todo tiempo. La verdad se llama Jesucristo, la verdad es su palabra. Su amor y su misericordia sobrepasan todo entendimiento. Dios tiene amor. Dios tiene amor por tu vida. Él es poderoso en amor y en misericordia. Y dice, se llamaba esa ciudad donde Satanás tenía su trono, rodeada del culto al mismo Satanás y al emperador romano como Dios. Tenía un nombre también como Dios, que era el emperador romano. Lo tenían como si fuera un dios, al César. Y Dios no quiere que tampoco hagamos dioses a los hombres.
Dios nos quiere en este tiempo que hagamos dioses a un pastor, a un evangelista, a un profeta. El único Dios se llama Jesucristo de Nazaret. Él tiene que ser el primero y el último. Él tiene que ser todo para vos. Que aprendas a tomarlo como Dios. La iglesia de Pérgamo no estuvo dispuesta a negar a Cristo, aun cuando los adoradores de Satanás mataron a uno de sus miembros, que era Antipas. La iglesia peleaba. ¿Por qué? Porque la iglesia se había levantado para hacer la voluntad de Dios. Por eso peleaba en ese tiempo contra todas las fuerzas del diablo. Peleaba en ese tiempo contra todas las artimañas del enemigo. Aunque mataron a Antipas delante de todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo quiere. Cuando la verdad se empieza a hablar, se levanta el enemigo. Cuando la verdad se empieza a hablar, el enemigo se tiene que levantar. Porque si no, como dice la palabra, que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Solo aquellos violentos que pelean la batalla. Solo aquellos violentos que a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las cosas, a pesar que el diablo pone estrategia, a pesar que el diablo siempre está inventando algo nuevo, a pesar que el diablo siempre quiere distraer a la gente, el diablo quiere apartarlos de la verdad. Pero Dios quiere en este tiempo traerte nuevamente a ese lugar de adoración. Y aunque estés solo, parezca que estés solo, Dios no te va a dejar solo. Él decía Jesucristo una palabra: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Él no nos va a dejar, y aun cuando muramos y partamos de esta tierra, Él va a estar con nosotros, porque Él es eterno. Jesucristo es eterno y Dios quiere darte la vida eterna. A pesar de que mataron a Antipas, esos mismos demonios mataron a Antipas, que eran las personas que estaban gobernadas por el mismo diablo. Que nosotros en este tiempo no nos dejemos influenciar por las artimañas del enemigo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero está en nosotros en poder levantarnos en este tiempo y ponernos a la brecha y decir: Señor, acá estoy. Y decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y decir: Señor, yo quiero caminar como tú estás pidiendo en este tiempo. Nunca es fácil permanecer firme en contra de las fuerzas, de las fuertes persecuciones y tentaciones de nuestra sociedad. Pero la alternativa es mortal. Si nosotros nos vamos con la corriente de este mundo, vamos a morir espiritualmente. Si nosotros dejamos que las corrientes de este mundo nos lleven, vamos a morir espiritualmente. Y Dios no quiere que moramos espiritualmente, que perdamos nuestra salvación. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que Dios en este tiempo está pidiendo una iglesia comprometida, una iglesia que salga a la calle, una iglesia que predique la palabra, una iglesia que hable del arrepentimiento, porque eso es lo que hay que hablar del arrepentimiento. Esta era una iglesia que fornicaba con otros dioses. Esta es una iglesia que se apartaba de la presencia. Y dice la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti. A pesar de que peleaba contra el mismo Satanás, a pesar de que se levantaba en contra de esos adoradores de Zeus, de esos adoradores del emperador romano, a pesar de que ellos luchaban por la verdad, Dios tenía algo en contra de ellos, porque Dios conocía sus corazones. Y dice la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Cometían fornicación. Como yo les decía hace un instante, era una iglesia que fornicaba, una iglesia que se iba en pos de los otros ídolos, una iglesia que se apartaba de la verdad para fornicar. Y ellos pensaban de que Dios no lo veía. Sí, peleaban contra las cosas malas, contra el maligno, contra Satanás. Lo reprendían, no hacían lo que hacían los demás, pero retenían la doctrina de Balaam. Retenían la doctrina de Balac y de los nicolaítas. Estaban fornicando en contra de Dios. Balac fue un rey temido por muchos israelitas que viajaban a través de su país
y contrató a Balaam para maldecirlo. Él al principio se negó ante una oferta de dinero a cambio del parecer. Él se negó primeramente, pero después dice más tarde Balaam influyó en los israelitas para que adoraran a los ídolos. Él los influyó, él los llevó a los ídolos, él los apartó de la verdad. Y vamos al libro de Números, capítulo 31, versículo 16. Y se los voy a leer el libro de Números 31, 16, que habla muy claramente esta palabra. Y dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel, prevaricasen contra Jehová, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ellos al apartarse, Dios vino una mortandad. Ellos por ir en pos de Baal peor, hubo una mortandad en el pueblo. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros nos vayamos tras los ídolos, forniquemos con los ídolos. ¿Por qué? Porque va a venir una mortandad a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es justo, es celoso, Él te ama, pero Él te quiere para Él solo. Él quiere que nosotros nos apartemos para Dios. Él quiere hacer que nosotros hagamos su voluntad. Y después vamos a buscar en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, y dice la palabra de Dios, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Han dejado el camino recto, se han apartado de las cosas de Dios, se apartaron, esa iglesia se apartó de buscar a Dios de verdad, se apartó de ese Dios verdadero para ir en busca de esos dioses falsos. Y a través de eso perdieron mucho terreno. Por eso Dios le decía, arrepiéntete, vuélvete. Y después vamos al libro de Judas, que está antes del Apocalipsis, ahí nomás pegado al Apocalipsis, después de Juan, de tercera de Juan. El libro de Judas 1:11 dice de esta manera, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Qué tremendo, ustedes fíjense todo cómo se relacionaba, ¿no? Porque Caín fue el que mató a su hermano. Caín le entró un espíritu de celo y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Por eso Caín mató a su hermano. Y le entró un espíritu de celo, ahí se movía un espíritu de celo, pero un celo malo, un celo maligno. Y eso es lo que le pasó a Caín. Y después dice, y se lanzaron por lucro por el error de Balaam, porque Balaam maldecía al pueblo de Israel, maldecía al pueblo escogido por Dios. Y el diablo muchas veces te va a maldecir, pero está ahí en nosotros en confiar en Jesucristo, en confiar en que Él tiene el dominio y el control de todas las cosas. Y perecieron en la contradicción de Coré. Y Coré fue alguien tremendo que se levantó en contra de Moisés. Se levantó en contra de Moisés diciendo que él era el elegido, cuando Dios había elegido a Moisés. Por eso él terminó cayendo, cayó ahí, cayó la tierra, se abrió y los tragó. ¿Por qué? Porque ellos hicieron algo en contra de Dios. Aquí Cristo reprendió a la iglesia por tolerar a quienes, como Balaam, apartan a su pueblo de Dios. Y que nosotros no seamos ese Balaam. Porque muchas veces nosotros mismos somos los que apartamos al pueblo de Dios. Apartamos al pueblo de seguir a ese Jesucristo. Quiero saludar a Moni Ochoa, que está del otro lado, y dice bendiciones. Dios te bendiga, Moni. Dios bendiga a tu familia. Y seguimos en la palabra, ¿no? Y nosotros vemos cómo Balaam y ese espíritu entra en las iglesias. Y nos apartan de la verdad, nos apartan de lo que Dios está pidiendo en este tiempo, de lo que Dios manda, de lo que Jesucristo quiere hacer con nosotros, de lo que Dios está pidiendo en este tiempo como verdaderos hijos y adoradores. Dios tiene un plan con vos y quiere que te levantes en este tiempo y haga la voluntad del Padre. Hagas todo lo que Dios está pidiendo, lo que Dios está mandando. Y la palabra es muy clara, ¿no? Que habla de que ellos fornicaban, ellos se apartaban de Dios, se apartaban del plan, del propósito de Dios para hacer su voluntad, para estar fuera de la voluntad de Dios. Y Dios no quiere que nosotros nos apartemos
de Dios en este tiempo, sino que hagamos su voluntad, que caminemos, que podamos cumplir el propósito de lo que Dios está pidiendo, de lo que Dios está mandando, como verdaderos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por tanto, arrepiéntete. Dios nos está pidiendo que volvamos de todo corazón al Padre, que nos podamos arrepentir como Dios está pidiendo, que podamos volver, dejar los ídolos atrás, dejar todas las cosas que nos apartan de la presencia, dejar todo lo que el enemigo está trayendo, influenciando nuestra mente, como influenciaba la mente de la iglesia de Esmirna. Así también en la iglesia de Pérgamo el diablo viene a influenciarnos y a tratar de sacarnos de la presencia, de apartarnos de la presencia. Por eso es que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios en todo tiempo. En todo tiempo buscar su presencia y hacer su voluntad. Cumplir con el propósito de lo que Dios está pidiendo, lo que Dios manda. Por eso, como hijos, verdaderos adoradores, tenemos que buscar la presencia del Espíritu y hacer lo que Dios está pidiendo. Apartarnos de la maldad, apartarnos de la fornicación. Por eso dice: arrepiéntete. Y también dice: por tanto, arrepiéntete. Y hay un punto: arrepentirse. Y Dios está pidiendo el arrepentimiento. Dios está buscando una iglesia que se arrepienta y vuelva a los primeros pasos, vuelva a caminar como Dios le hablaba a la iglesia de Éfeso, que quería que volviera al primer amor. Y Dios está pidiendo arrepentimiento. Dios está pidiendo que la iglesia se vuelva de todo corazón. Pues si no, dice, si no te llegas a arrepentir, si no llegas a volver tu corazón a Dios, pues si no, dice. Porque habla de arrepentimiento, pero dice que si no te llegas a arrepentir, vendré a ti pronto, dice. Dios va a venir pronto si no te arrepentís. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Peleará. Uno muchas veces se encuentra peleando contra Dios. ¿Por qué? Por nuestros actos. Por no volvernos a Dios de todo corazón. Porque muchas veces Dios dice: anda para allá, y nosotros queremos ir para el otro lado. Dios nos dice: hace esto, y nosotros queremos hacer lo otro. Y Dios quiere que te vuelva. Dios quiere que te arrepienta. Si no, va a pelear con la espada de su boca, que es la palabra. Y es ahí donde la palabra va a ser una espada en contra de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos en contra de la palabra. E ir en contra de la palabra es ir en contra de Dios. Y que nosotros en este tiempo, como se está enseñando la verdad, como se está enseñando la palabra, podamos retener lo bueno, podamos retener su palabra, porque lo que vale es la palabra de Dios. Dios quiere que te arrepientas, Dios quiere que vuelva, Dios quiere que hagas su voluntad, Dios quiere que hagas lo que Dios pide en este tiempo, que es cumplir su mandamiento, que es hacer su voluntad, es caminar en su palabra, es predicar el mensaje de salvación, es hablar de que Dios es un Dios poderoso, un Dios que te ama, un Dios que quiere restaurarte, un Dios que quiere hacer todas las cosas. ¿Para qué? Para que te puedas levantar como verdadero hijo. Y dice la palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es ahí donde Dios habla. Y dice: el que tiene oído, no nuestros oídos naturales, sino los oídos espirituales. Lo que habla el Espíritu, lo que el Espíritu está hablando a través de mi boca, a través de la palabra, lo que el Espíritu habla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer el maná escondido. El maná es la palabra. El maná es su palabra. Escondido, ¿de qué está hablando? Dice la palabra de Dios que cada mañana el pueblo de Israel se levantaba muy de mañana para buscar el maná antes que el sol saliera, porque cuando el sol salía, el maná se derretía. Y comían el maná del cielo. Y hoy nosotros no es un maná simbolizado, ese maná que comían ellos, sino que es esto, es la palabra de Dios. Este es el maná que Dios quiere darte, pero no solamente leerla, sino que lo que Dios te quiere dar, el maná escondido, lo que la palabra esconde, lo que la palabra está ahí atrás, el mensaje verdadero de la palabra. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que estudia la palabra, hay mucha gente, muchos teólogos que estudian teología, estudian escatología, pero no pueden entrar, no pueden entender la palabra. ¿Por qué? Porque no encuentran el maná escondido.
que es su palabra. ¿Cuál es la palabra escondida? El mensaje que la gente no puede entender, que solamente puede ser revelada a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios te va a dar. Dice, al que venciere, Dios quiere que venzas, Dios quiere que seas más que vencedor, Dios quiere que en este tiempo puedas vencer en todo lo que venga, en todo lo que esté en contra de tu vida, que puedas vencer, que puedas ser más que vencedor. Al que venciere le daré a comer el maná escondido, te va a revelar la palabra. Si vos vencés o más que vencedor, Dios te revela la palabra, Dios te revela los tesoros escondidos. Y qué hermoso cuando Dios empieza a traer, empieza a revelar su palabra, empieza a hablarte diferente. Porque dice que a la gente le hablaba por parábola. ¿Por qué le hablaba por parábola? Porque no entendían el mensaje, no entendían lo que Jesucristo quería hablar. Y aún así no entendieron hasta el final, hasta que Él murió y resucitó. ¿Por qué? Porque los ojos estaban cegados. Y Dios quiere en este tiempo que te levantes verdaderamente y que puedas recibir el maná, que puedas recibir esa palabra, ese mensaje que la palabra quiere mandar. Hoy estamos hablando de la tercera iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de Pérgamo, una iglesia que fornicaba con los ídolos, una iglesia que estaba en fornicación. Por eso Dios le decía, arrepiéntete, pues si no vendré a ti con la espada aguda de mi boca. Con la misma palabra que ellos predicaban era con lo que lo iba a pelear el Señor. Y que nosotros no nos encontremos peleando con Dios, sino que aprendamos verdaderamente a hacer su voluntad, que aprendamos verdaderamente a someternos al río de su presencia. Dios quiere en este tiempo levantar verdaderos hijos, verdaderos adoradores, que aprendan a adorarlo en espíritu y en verdad. Dice la palabra, daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios quiere darte un nombre nuevo. Dios quiere darte los tesoros escondidos. Dios quiere mostrarte un mensaje diferente en este tiempo. Dios te va a traer revelación de su palabra, pero está en entregarnos por completo al Señor y dejar muchas veces de fornicar con los ídolos, dejar de apartarnos de Dios, porque Dios te quiere al 100%, Dios te quiere que Él sea el primero en tu vida, para revelarte y para darte ese nuevo nombre. Todos vamos a recibir una piedra con un nombre escrito en el cielo, que dice que solamente nosotros lo vamos a conocer. Qué tremendo que es lo que Dios prepara para sus hijos. Qué tremendo que es lo que Dios está trayendo. Dios quiere traer el maná nuevo, lo escondido. ¿Para qué? Para golpear el reino de las tinieblas. ¿Para qué? Va a traer un mensaje diferente. Porque ya vamos a dejar de predicar de bendición, de bendición, de bendición. Vamos a empezar a predicar de arrepentimiento. Vamos a empezar a predicar de que Cristo viene pronto, de que viene a buscar una iglesia. Una iglesia viene a buscar. Y no digo una denominación, sino una iglesia que encierra todas las iglesias. Y es una sola. Es la novia. Esa que se va a encontrar con Jesucristo allá en el cielo. Que se va a vestir de ropas blancas, que nos va a poner un nuevo nombre, y que dice la palabra que nos va a dar de comer del maná, que nos va a dar de comer del árbol de la vida. Y dice la palabra cuando le hablaba de la iglesia de Éfeso, y dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Dios te va a dar del árbol de la vida, Dios te va a dar del maná, y dice el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Y Dios tiene promesa para su iglesia. Si nosotros vencemos, Dios habla de que podamos ser vencedores y su palabra dice que en Él somos más que vencedores. Y eso es lo que Dios quiere. Quiero saludar al pastor de Bedia, Diego Eduardo Taborda. Dios te bendiga. Amén. Pone Dios bendiga, siervo. Dios bendiga a mi prima Joana, también de Córdoba. Que Dios los bendiga mucho que están del otro lado ahí escuchando la palabra. Que pueda ser de bendición para sus vidas esta palabra. Dios bendiga al Ministerio Puerta de la Fe de Bedia, de Lincoln. Que Dios los bendiga mucho. Una hermosa palabra, un momento en donde Dios quiere darnos lo nuevo, quiere darnos eso escondido. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vencer. Al que venciere, dice. Tenemos que ser más que vencedores en este tiempo. No vender el mensaje, sino hablar de arrepentimiento, hablar de su amor, hablar de su misericordia, hablar de que Jesús te ama y que te está esperando todos los días.
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, dice en el Apocalipsis. Yo entraré. Pero si tú le abres la puerta, si tú en este día le abres la puerta, Dios le dice, entra en mi casa, entra en mi familia, entra en todo lo que tengo, Señor. Él va a estar y va a entrar, porque Él no es atrevido, Él no entra a la fuerza como Satanás. Dios golpea, 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 todos los días te está llamando, todos los días te llama a través de una prédica, todos los días te llama a través del Facebook. Cuando abrís el Facebook encontrás una palabra, encontrás una prédica. Dios te llama, Dios te llama. ¿Por qué? ¿Por qué te llama? Porque Él quiere que volvamos de todo corazón. Porque esta iglesia era una iglesia que andaba en la fornicación, una iglesia que fornicaba con los ídolos. Como le decía, no hablo de fornicar un hombre y una mujer, sino de una fornicación espiritual, de una fornicación que se iban tras los dioses ajenos, tras esos dioses, tras Zeus, ese dios maligno, ese dios de la lujuria, Zeus, conocido como Baphomet, conocido como el dios Júpiter. Que nosotros aprendamos a movernos en el mundo espiritual, que nosotros aprendamos a hacer la voluntad del Padre en todo tiempo. Amén, amados siervos. Abrazo grande, saludo, recibo esa palabra de poder. Gloria a Dios, Diego. Dios lo bendiga, pastor. Amén, amén. Que Dios, que pueda ser de bendición para sus vidas en este día. Que cada día que pueda predicar, porque para eso estoy predicando, para evangelizar. Estoy predicando para traer un mensaje de salvación. Estoy predicando para hablar de lo que Jesucristo me está pidiendo que hable en este tiempo. Que hable de arrepentimiento, que hable de que si nosotros nos volvemos a Él, Él se va a volver a nosotros. Si nosotros buscamos a Dios, Él va a dejarnos que nosotros podamos entrar. Dice la palabra, venid a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados, que yo los haré descansar. Venid a mí, dice Jesús, que nosotros tenemos que ir a Él. ¿Por qué? La pregunta que se preguntan todos. Porque mucha gente ha escuchado y se hace esta pregunta. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué los niños tienen hambre? ¿Por qué hay mortandad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y Dios es claro en su palabra. Dice, venid a mí. Él no dice, yo voy a ir a ustedes y después, ahí ustedes si quieren van a venir. Dice, venid a mí. Pasa como cuando nosotros vamos a la peluquería. Dice que va un pastor a una peluquería, un barbero, un peluquero, y se pusieron a hablar y el peluquero le dice al pastor, Dios no existe. Y él le dice, ¿por qué? Y ahí el peluquero le dice, pero si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos niños que no tienen para comer? ¿Por qué hay tanta mortandad en el mundo? Dios no existe. Y dice que el pastor no supo qué decirle. Terminó de cortarle el pelo y salió. Y dice que cuando iba por el camino, había un hombre todo barbudo, un hombre todo el pelo largo. Y se pone a pensar. Y se vuelve al barbero, al peluquero, y le dice, los peluqueros no existen. ¿Por qué? Le dice, ¿cómo no van a existir? ¿Yo qué soy? No, no existen, le dice el pastor, porque si existieran, no habría tanta gente con el pelo largo, no habría tanta gente con mucha barba, no habría gente así. Y él le dice, pero sí nosotros existimos, pero lo que pasa es que ellos no vienen a nosotros para que nosotros le cortemos el pelo, el peluquero existe. Y entonces el pastor le dice, y Dios también existe. Pero ¿qué pasa? La gente no va a Dios. Porque si la gente fuera a Dios no existiría la maldad. Porque si el mundo se arrepintiera y volviera a Cristo, la maldad se tiene que ir de la tierra. Pero no pasa. No pasa porque es más fácil ir a un ídolo. Es más fácil ir a un curandero. Es más fácil ir una vez, de vez en cuando, a la iglesia católica, ir de vez en cuando. Total, ahí voy un día a la semana y ya está. No, Dios tiene que estar todos los días con vos. Y si vos vas a Él, Él dice, venid a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados, que yo los haré descansar. Por eso es que muchas veces vemos que el mundo se está perdiendo. ¿Pero por qué? Porque lo último que buscan es a Dios. Están fornicando con los dioses del mundo. Están fornicando con el príncipe de este mundo, que es el mismo Satanás. Todo se está preparando para la venida del anticristo. Porque primeramente se manifiesta el anticristo. Primeramente tiene que manifestarse el anticristo.
Y después viene Jesucristo, el verdadero jinete del caballo blanco. Porque hay 4 jinetes en el Apocalipsis. Está el primero, que es el caballo blanco, y el que lo montaba es el mismo anticristo. Y la gente está muy confundida de que va a ser el primero y le va a decir: este es el Mesías, este es el Dios, este es el que va a salvar la tierra, porque va a venir a traer paz y seguridad. Va a venir a vender un mensaje diferente, un mensaje de paz, un mensaje de que todo va a estar bien, un mensaje de que Él va a traer la solución. Un mensaje donde la gente va a ser confundida durante 3 años y medio, va a ser confundida, y después de esos 3 años y medio viene el arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia es arrebatada y nos vamos de esta tierra. Y la gente que quede, el remanente que quede, que no haga la voluntad del Padre, va a tener que sufrir la persecución, que van a ser 3 años y medio. En total son 7 años del gobierno del anticristo. Pero esos 3 años y medio que vienen después que la iglesia es arrebatada es la gran tribulación. Es ahí donde la gente va a ser marcada con el 666. Es ahí donde para comprar algo vas a tener que tener la marca de la bestia. Porque si no, no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder trabajar. Y si no te pones esa marca, tenés que huir al desierto, como dice la palabra. Que va a haber lugares preparados para sus hijos, porque Dios aún, sin estar el Espíritu Santo en la tierra, va a preparar lugares para que sus hijos corran a aquel lugar y no vendan su vida al enemigo. Por eso es que ahora que tenemos tiempo, que como le decía, todavía está abierto el arca, todavía la puerta está abierta para poder arrepentirnos de verdad, para poder buscar a Dios de verdad, de todo corazón. Por eso es que tenemos que volvernos de todo corazón al Padre y dejar los ídolos de lado, dejar las cosas de lado, como la iglesia de Pérgamo, que estaba rodeada de ídolos. Pero aún así, pocos pelearon, como Antipas. Antipas murió, lo mataron ahí en Pérgamo. En el medio de la ciudad lo mataron a Antipas. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que a pesar del sistema de este mundo nos esté apretando, a pesar de que te digan que eres un aburrido, que te digan que eres un fracasado, que te digan que eres un aburrido porque no sales, porque no vas al baile, porque no bailás, porque no haces esto, porque no haces lo otro, porque no tomás como toman los otros, como toman los demás. Uno tiene que marcar la diferencia como hijo. Como hijo de Dios hay que marcar la diferencia que en el mundo. Aunque nos digan loco, como le decían a Noé, un día comenzó el diluvio y el arca se cerró. Y que nosotros estamos anunciando un mensaje, estamos anunciando el mensaje del arrepentimiento. Jesús viene pronto y su galardón va a venir con él. Dice la palabra: como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Mesías, así será la venida de Cristo. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. En un abrir y cerrar de ojos es un segundo. Ni un segundo es más rápido que un segundo, una milésima de segundo. Ahí Jesucristo va a venir a la tierra. Él nos dice que ni los ángeles saben cuándo Cristo va a venir. Nosotros menos. El único que sabe es el Padre, cuándo va a ser el día que mande a Jesucristo para buscar la iglesia. Por eso es que tenemos que estar preparados. No tenemos que ser como las 10 vírgenes, como las 5 vírgenes insensatas, porque había 5 prudentes que llevaron aceite. Las 5 insensatas se quedaron y las prudentes se fueron con el Señor. En este día, nosotros sabemos que Dios prepara cada día un mensaje para que podamos estar escuchando su palabra, para que podamos anunciar el evangelio, para que podamos hablar. Y es por eso que Dios me trajo a mi espíritu el hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hablamos de la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, y la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Y todas las iglesias algo tenían en contra de Dios, algo Dios tenía en contra de ellas. ¿Por qué? Porque se iban tras los ídolos. ¿Por qué? Porque habían dejado el primer amor. ¿Por qué? Porque era una iglesia perseguida y a pesar de eso se perseguían entre ellos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Y el próximo lunes vamos a estar hablando el cuarto mensaje, que es la iglesia de Tiatira. Pero bueno, vamos a seguir hablando durante los 7 días de las iglesias para que Dios haga su voluntad y rompa algo en el mundo espiritual. Por eso en este día, hasta aquí es la palabra, hasta aquí es el mensaje,
Pero primeramente, antes de terminar este vivo, quiero orar por todos los que están del otro lado. Quiero orar por los que me están escuchando, los que están escuchando ahora y los que van a escuchar después. Quiero orar por cada uno de ellos, para que Dios sea trayendo revelación sobre su vida, para que Dios sea trayendo lo fresco del cielo, para que el Espíritu sea ministrando sus vidas. ¿Por qué? Porque Él es el único que te ama, es el único que murió por vos y el que te promete la salvación, el que te promete que tu nombre va a estar escrito en una piedrecita blanca y ese nombre solamente lo vas a conocer vos. Por eso es que Dios te va a dar un nuevo nombre, te va a dar de comer del maná, te va a dar los tesoros escondidos que son su palabra, te va a revelar la palabra de Dios. Y qué hermoso cuando Dios revela su palabra, qué hermoso cuando Dios trae lo fresco del cielo, el maná, lo fresco, lo que el pueblo de Israel salía de madrugada a buscarlo antes que el sol saliera. Dios te va a hablar, Dios te va a hablar en los sueños, Dios te va a hablar aún cuando ores, Dios va a traer revelación de la palabra, Dios va a abrir tu mente, Dios te va a dar algo nuevo. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que pidieras en mi nombre sería hecho. Siempre pedir en el nombre de Jesús. Que Dios te revele la palabra, que Dios te hable, que te hable frescamente, que te traiga esa palabra precisa para este tiempo. Una palabra de arrepentimiento, una palabra de salvación. Que podamos orar en todo tiempo para que Dios sea revelando, para que Dios sea trayendo su palabra. O voy a orar para que Dios esté moviendo las aguas, para que Dios esté sacudiendo las aguas en este día, para que venga lo fresco del cielo. Por eso en esta hora vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a darle gracias a Dios primeramente por este mensaje. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje de la iglesia de Pérgamo. Y vamos a pelear la buena batalla de la fe. Amado Dios y Padre Celestial, bendito Rey, te doy gracias en esta tarde, bendito Señor, por este mensaje, Señor, por esta palabra, Señor, que tú trajiste a mi corazón, Padre Santo, lo que tú revelaste, Padre Santo, lo que tú revelas a tus hijos. Por eso, Padre, te doy gracias, Señor, por este alimento que tú nos das cada día. Ahora quiero orar, Señor, por todos los que están del otro lado, bendito Rey, por todos los que están ahí, Padre Santo, por todos los que vienen, bendito Rey, por todos los que están, Padre Santo, los que van a ver este vivo y los que lo van a ver después, Padre Santo. Quiero orar, Padre Santo, por todos los conectados, por los que se conectaron, por los que están viendo, bendito Rey, para que tu Espíritu sea ministrando las vidas, para que tu Espíritu sea trayendo el maná del cielo en este tiempo, la revelación de tu palabra, para que tu palabra sea revelada, Señor. Esa palabra poderosa, esa palabra de restauración, esa palabra que rompa los límites del hombre, esa palabra que rompa toda estructura de hombre en esta hora. Padre Santo, me levanto contra toda fornicación espiritual, me levanto contra todo espíritu de Balaam en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Me levanto contra el espíritu de Zeus, Señor, lo ato de manos y pies en esta hora en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que tu palabra viene en este tiempo el maná del cielo, que el maná se va a revelar, Señor, va a ser revelada esa palabra, porque la palabra de Dios va a ser revelada a los corazones, la palabra de Dios va a venir fresca a los corazones, van a ser revelados los secretos de tu palabra. Declaro en este día que viene la lluvia temprana en la tardía, que viene la lluvia sobre los corazones, que viene la lluvia sobre las iglesias y viene un avivamiento sobre la tierra, cual nunca lo hubo en la tierra y lo habrá jamás después de este gran avivamiento, Padre Santo. Viene el avivamiento sobre la tierra, donde se avivan los corazones, donde trae la revelación, donde trae todas las armas que Dios quiere en este tiempo, y primeramente su palabra. Padre Santo, rompe toda estructura de hombre, rompe todo espíritu de religiosidad, rompe con toda artimaña del diablo, Señor, que se ha levantado en contra de la iglesia, que se ha levantado como el espíritu de Balaam. Padre Santo, rompemos con todo espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, ahora te pido la llenura de tu Espíritu, te pido la llenura de tu Espíritu Santo, que tú soples sobre los 4 puntos cardinales del cielo, sopla sobre los 4 vientos y trae vida y vida en abundancia, trae vida sobre las almas, trae vida sobre los corazones, trae vida sobre los siervos, sobre los pastores, sobre los ministros de la iglesia, aún de las personas que no te conocen, trae vida en este tiempo, Señor. Revela el mensaje, revela tu palabra, habla lo que tenemos que hablar
hablar en este tiempo. Habla lo que tenemos que hacer en este tiempo como iglesia. Levantarnos, genuinamente levantarnos como verdaderos adoradores. A levantar bandera de victoria de Jehová Nisí. Plantamos bandera de victoria. Jehová es mi estandarte. Jehová es poderoso. Por eso, Señor, te damos gracias. Te alabamos y te honramos con toda la fuerza de nuestro corazón. Y te entregamos nuestra vida a ti por sobre todas las cosas, Padre Santo. Bendito Rey, quiero orar por los que están del otro lado. Quiero orar por los que están escuchando, Padre Santo. Si necesitan un milagro, Señor, que seas tú trayendo un milagro, que seas tú revelando, que seas tú haciendo un milagro en esta hora, porque tú eres un Dios de milagro, tú eres un Dios de maravilla, tú eres un Dios poderoso, un Dios que restaura, un Dios que levanta. Aún si estás caído, aún si están caídos, Padre Santo, levántalos, bendito Rey. Padre Santo, me levanto contra todo espíritu de enfermedad en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Llame como se llame la enfermedad, tiene que obedecer a la orden. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda enfermedad cae por tierra, todo espíritu de enfermedad cae por tierra en el nombre de Jesús. Cae la pobreza, cae la escasez, en el nombre de Jesús. Abre las mentes, Señor, trae una mente activa, Señor, en este tiempo. Abre las mentes, Señor. Me levanto contra todo espíritu que se levanta contra las mentes, que pelea contra las mentes, que rompe las mentes. En el nombre de Jesús declaramos victoria, declaramos que la iglesia se levanta. Declaro que la iglesia se levanta en poder, que la iglesia se levanta, una iglesia genuina, una iglesia poderosa en tus manos, una iglesia con un propósito que es llevar tu palabra